Gracias a series como CSI estamos familiarizados con lo que significa recoger pruebas en el lugar donde se ha cometido un crimen para, después de su análisis, incorporarlas a un proceso judicial como informes periciales científicos. Pues de estas cuestiones se ocupa también la filosofía. Es decir, a la filosofía le interesa saber de qué forma la ciencia puede ayudarnos a determinar la culpabilidad o la inocencia de un acusado. Por eso nos acompañan hoy en el estudio David Teira Serrano, que es profesor de Filosofía de la Ciencia en la UNED, y un invitado muy especial que él mismo nos presenta. Saludamos a nuestros oyentes una vez más en Sin Distancias para hablar de filosofía. Hoy sobre un tema que creemos que va a ser muy atractivo para nuestros oyentes y con un invitado muy especial, el coronel José Juan Lucena de la Guardia Civil Española. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, José Juan. Buenas tardes, Fabi. Buenas tardes. A la hora a la que nos escuchen nuestros oyentes siempre. Muy bien, el tema por el cual nos juntamos aquí hoy un filósofo y un especialista en criminalística es el siguiente. Vamos a lanzar en estas próximas semanas la primera edición de nuestro curso de enseñanza abierta, Informes Periciales Científicos, cómo interpretarlos. Y esta es una colaboración interdisciplinar entre filósofos y policías, puesto que a ambos nos une un interés común: cómo se utiliza la evidencia científica en los procesos judiciales. Es decir, de qué modo nos podemos servir de la ciencia para determinar la culpabilidad o la inocencia de un acusado. Y en esto la experiencia del coronel Lucena es privilegiada, puesto que él ha estado 26 años en el servicio de criminalística de la Guardia Civil antes de pasar a su actual puesto, que es el director de la Escuela de Especialización de este mismo cuerpo. Así que toda una vida en la criminalística, José Juan. Pues sí, la verdad es que ha sido una intensa vida profesional, desde el primer empleo de teniente hasta teniente coronel, que poca gente tiene la suerte de estar en la misma unidad durante tantos años y de empleos tan diferentes. Efectivamente. El coronel Lucena no es solamente un policía científico, sino que también es doctor en criminología por la Universidad de Lausana. Es decir, no solamente un práctico, sino es también un teórico de esta causa. Y juntos pusimos en marcha hace unos años un curso de enseñanza abierta con este mismo título, Informes Periciales Científicos, cómo interpretarlos, en el que lo que pretendíamos era dotar a nuestros estudiantes de los fundamentos para interpretar cómo se formula un informe pericial, de qué modo un policía científico fundamenta sus conclusiones. Y este curso vamos a convertirlo ahora en un programa de educación abierta, uno de los famosos MOOCs, un curso masivo en el que cualquier estudiante de cualquier parte del mundo se puede matricular gratuitamente. Y pretendemos que este programa sea la presentación de este curso. De tal manera que debo comenzar por preguntar a nuestro invitado qué es exactamente lo que hace un laboratorio de criminalística. Me imagino que para muchos de nuestros oyentes esto será CSI, pero me imagino que la realidad también será algo distinta. Bien, buena pregunta para empezar, porque efectivamente en la presentación se ha comentado de que soy experto en criminología y no es lo mismo que criminalística. Empiezo con un error, pero para esto está la policía, para detectar estos errores. No hay problema, es muy común. En los laboratorios policiales que se dedican a realizar informes periciales para los jueces, fundamentalmente realizan en gran parte cotejos criminalísticos. Los más clásicos son los que se realizan con huellas dactilares, con escritura manuscrita o firma, pero hay muchos otros cotejos dentro de la química forense, como pueden ser cotejo de cristales, cotejo de pinturas, cotejos de fibras, hay los propios cotejos de balística. O sea, hay infinidad de casos donde en realidad la cuestión fundamental es hacer un cotejo. Y el cotejo quiere decir que a vosotros os presentan material encontrado en la escena del crimen y vosotros debéis cotejarlo con material del que sabemos su origen con exactitud. Si es una persona, pues es una persona. Si puede ser también un objeto, como en el caso de, por ejemplo, un cotejo balístico, donde comparamos, por ejemplo, dos casquillos, uno disparado con el arma que supuestamente es utilizado para cometer el crimen, y el otro, pues el casquillo recogido en la inspección ocular. Realmente ese es el trabajo más habitual. Aunque ciertamente hay otros tipos de trabajos, como muchos informes analíticos, donde se trata de determinar la naturaleza de algo que se recoge en el lugar de los hechos, etcétera. O sea que realmente, pero quizá nuestro curso está orientado hacia los cotejos criminalísticos. Y toda la problemática de la que vamos a hablar se centra ahí. De acuerdo. Y desde este punto de vista, ¿cómo se puede saber si
un cotejo es acertado? Es decir, ¿cómo podemos saber si la huella dactilar recogida en la escena del crimen es de verdad la huella del criminal? Bueno, habitualmente los expertos en criminalística parten de la base de que sus técnicas son muy discriminativas. Incluso creen, en la práctica creen que están fundamentados sus estudios en teorías donde se puede contar con la plena identificación por ejemplo, de un casquillo, de una huella dactilar, porque piensan que son o pueden ser vestigios únicos, es decir, que no se pueden repetir, y por tanto si se comparan, por ejemplo, dos casquillos o dos huellas y coinciden todas las informaciones, características que examinan, pues pueden llegar a conclusiones categóricas. Con esto quieres decir que si, por ejemplo, o sea, suponemos que todo individuo tiene huellas dactilares únicas, es decir, que no se repiten en ningún otro individuo, Sí. de tal forma que si se encuentra esa huella en la escena del crimen, este individuo ha estado allí. Efectivamente. Pero eso no deja de ser una teoría que no está demostrada científicamente, pero que es profundamente creída y en la que se han fundamentado pues, durante décadas muchísimos laboratorios de todo el mundo. Todo esto, la verdad es que se ha puesto en cuestión desde hace por lo menos, podemos decir, 2-3 décadas, debido sobre todo pues, a la influencia que tiene sobre el mundo profesional forense, pues toda la polémica que hay en el ámbito anglosajón relacionada con la criminalística. Porque en ese mundo, que está relacionado con un tipo de legislación y de práctica judicial diferente al común, diríamos, en la parte continental de nuestro continente, es decir, en Francia, en Alemania, etcétera, o por ejemplo en España o en Italia, que tienen pues, sistemas judiciales bastante parecidos, pues en ese mundo anglosajón, como digo, es mucho más frecuente el enfrentamiento entre peritos, pues porque se fomenta en el sistema judicial que tienen la presentación de informes periciales por parte de las partes que intervienen en el proceso penal. Es decir, que mientras que en un sistema como el español, sin un solo perito, que normalmente suele ser el perito oficial, es decir, vosotros, se presenta ante el juez y dice esto es lo que hay, en el sistema anglosajón las distintas partes pueden presentar sus propios informes periciales y estos tienen que defenderse en el juzgado. O sea, no es que no se pueda hacer aquí en los sistemas continentales, pero sí está claro que en el ámbito anglosajón esa práctica es necesaria, se fomenta y entonces en ese ámbito existe una valoración de la prueba diferente a como se hace en el sistema judicial continental. Es decir, que en esos ámbitos anglosajones suele haber reglas de pruebas con características muy científicas a la hora de describir esas reglas, y los jueces tratan de aplicarlas. Y por tanto ahí es mucho más fácil que el juez tenga un mayor conocimiento a lo mejor del estado del arte de la ciencia y los requisitos que exige la ciencia para que un informe pueda ser considerado válido, mientras que en el ámbito judicial más clásico nuestro, los jueces fundamentalmente se fundamentan pues podemos decir, en la competencia que les garantiza la pertenencia del perito pues, a una institución pública, pues dan por supuesto su competencia técnica, su neutralidad, etcétera, y por tanto entran menos en detalles de orden técnico, con lo cual... Es decir, que los jueces de un sistema como el británico entran a valorar con mayor profundidad la prueba, mientras que en un sistema continental como el nuestro los jueces se fían del perito en la medida en la que es un perito oficial. Efectivamente, se puede decir así, en resumen, que es así. Y sin embargo, algunos casos muy célebres nos han hecho ver que supuestos tan arraigados como este de que la huella dactilar es única llevan a errores muy flagrantes. Un caso muy notable fue el de las famosas huellas dactilares del 11M, ¿no? Sí, ese fue un buen caso porque tuvo mucha repercusión mediática. Dos expertos del FBI independientes hicieron un cotejo de una de las huellas enviada por la policía española para su búsqueda en los sistemas automáticos de identificación dactilar de los países que colaboran con España, entre ellos Estados Unidos, y entonces el FBI hizo la búsqueda en el sistema FIS suyo y obtuvieron un candidato que resultó ser un abogado de Oregón, su apellido Mayfield. Fue un caso curioso porque el abogado tenía una cierta relación con el mundo islámico en Estados Unidos y entonces de alguna forma los investigadores tuvieron ahí una corroboración digamos ajena a lo que es estrictamente la pericia, porque la huella realmente era de difícil... Todo coincidía. Todo coincidía, ¿no? Lo cierto es que al final el FBI decidió detener a esta persona
porque los dos expertos que comento fueron coincidentes en el sentido de que atribuían la huella problema a este abogado. Total, que se produjo la detención y al poco tiempo la policía española pues anunció que había conseguido identificar esa huella. Por supuesto, se trataba de otra persona totalmente diferente y se produjo pues una situación claramente paradójica que se intentó resolver pues por la vía de colaboración entre las policías y al final el FBI reconoció el error. ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, la criminalística real, precisamente lo que sucede es que los vestigios que se recogen en la inspección ocular pues no son los vestigios que podemos decir se pueden preparar en un laboratorio con las mejores condiciones, diríamos, de recogida del material y de posibilidades de poder hacer el cotejo con los medios que se tienen, etcétera, sino que son vestigios pues nuevamente parciales, contaminados, ruidosos, efectivamente, y al final realmente el cotejo no será nada fácil. Y entonces ahí efectivamente hay un margen mayor de error por parte del perito por mucha experiencia que tenga. Lo cierto es que los expertos en huellas dactilares normalmente han hecho los informes utilizando conclusiones categóricas en el sentido de pronunciarse sobre que el cotejo lo consideran positivo, negativo, y pueden incluso concluir con una no conclusión cuando consideran que no tienen suficiente información para poder pronunciarse en uno de los dos sentidos. Y entonces, claro, son como tres formas concretas de pronunciarse donde podemos decir se pasa del blanco al negro y una situación intermedia y donde ya no cabe más, diríamos, no hay más escala de grises, ¿no? Es decir, que la realidad de la práctica criminalística es una realidad ruidosa, sucia, contaminada. Sí. Ese es el medio en el que trabajáis y, sin embargo, todo ese ruido, suciedad debe ser abstraído en vuestras conclusiones, puesto que los informes han de ser positivos, negativos u abstención. Efectivamente. Es decir, hay una incertidumbre, pero diríamos, los peritos debéis de alguna manera manejarla y disolverla. Bueno, eso es lo que toda la vida hemos creído. O sea, los peritos hemos creído que somos los encargados de resolver ese problema de identificación que nos plantea un juez. Es decir, de alguna forma para eso nos pagan, ¿no? Si el juez confía en nosotros es porque, en este aspecto, me refiero de identificar a alguien a través de una técnica concreta, de recoger algo en la inspección ocular, pues lo que siempre hemos pensado es que somos nosotros los que hemos de resolver ese problema, que para eso el juez nos pide el informe. Pero en realidad, todo lo que ha sucedido en los últimos, podemos decir casi 30 años, en el ámbito del estado del arte de la ciencia forense, relacionada con las conclusiones de los informes de cotejos, pues es realmente una revolución científica, muy relacionada con la estadística. Primero hubo que... Te vamos a pedir que nos lo expliques un poco, por supuesto. Pues efectivamente, aquí ha habido verdaderamente se puede decir que es un cambio de paradigma. En la ciencia se suele hablar de cambios de paradigmas cada muchos años y no cabe duda que la ciencia forense pues tiene ya un siglo de historia, podemos decir, si nos retrotraemos a los primeros informes de los primeros médicos, ¿no?, de medicina legal en Europa, que podemos decir son los primeros que constan, que ya realizan de manera profesional y pues es la pericia criminalística. Bueno, pues en estos últimos, ya digo, 30 años, después de todo de un debate muy intenso dentro del mundo científico estadístico, en el siglo pasado, pues ha llegado también a la ciencia forense la influencia de todo ese debate de cómo realmente valorar lo que somos capaces de observar con nuestros métodos analíticos de cara pues, a pronunciarnos sobre si esos resultados apoyan o no las hipótesis que se plantean en un juicio, la que plantea el fiscal y la que plantea la defensa. Vamos a intentar verlo entonces paso a paso. Uh-huh. ¿Cuáles son estas dos hipótesis? Me imagino que tiene que ver con la inocencia y con la culpabilidad del acusado. No. En el caso de la criminalística estamos hablando de cotejo criminalístico, estamos hablando de autorías, podemos decir, o relacionar un vestigio con su fuente. Si no se trata de personas. Entonces, estamos en ese campo, no en el campo de la culpabilidad o de inocencia. Muy bien. Entonces, por eso digo que eso siempre ha sido creído como algo propio del perito. Y hoy día, cuando dices esto, la gente se escandaliza. Si alguien oye precisamente que eso no es tarea del perito, exclusivamente. Entonces, enunciemos las hipótesis para nuestra audiencia. Bueno, vamos a suponer que el fiscal está defendiendo pues que, por ejemplo, una huella recogida en la inspección ocular se le atribuye pues, a un sospechoso, mientras que la defensa considera que no es así, que
su defendido no tiene nada que ver con la huella que se ha recogido en la inspección ocular. Claro, en el campo de las huellas, para que sea un caso más realista, vamos a suponer que esa huella que se ha recogido pues es una huella que tiene una información muy parcial y que es de difícil, digamos, de difícil cotejo por parte del perito. Bien, en este caso hay un informe pericial, el laboratorio oficial, por ejemplo, ha hecho el cotejo y concluye que considera que ha habido suficiente información a la hora de comparar las dos huellas como para concluir categóricamente de que ha sido un informe positivo, ¿no? Efectivamente, la huella, dice el perito, se corresponde con la del sospechoso, pero el abogado insiste en que su sospechoso estaba en otro sitio el día de los hechos y que no pudo estar, por tanto, en el lugar donde se recogió la huella y que posiblemente otra persona que tenga una huella pues más o menos en esos puntos característicos que se examinan, pues parecidos a los de su defendido, pues es el que realmente tiene que ver con el hecho, u otros, si es que hubiera más. Bien, entonces ahí podemos decir en este caso, lo que le interesa al juez es, pues podemos decir, calcular las probabilidades tanto de la hipótesis de la defensa como del fiscal una vez que se ha producido el cotejo. Estas probabilidades, tal como les he contado, que son condicionales, están referidas a las hipótesis, tanto del fiscal como de la defensa. Recordémoslo, hipótesis del fiscal, es decir, la huella encontrada en la escena del crimen coincide con lo del acusado. Uh-huh. Hipótesis del abogado defensor, la huella encontrada en la escena del crimen no es la del acusado. Correcto. Tenemos estas dos hipótesis. Ok. Y consideramos que tenemos ante nosotros el resultado del cotejo realizado por el laboratorio oficial. Vamos a suponer que es positivo. El perito dice que coinciden. Bien, eso es realmente lo que le preocupa al juez. Pero lo que el perito es capaz de hacer en su laboratorio puede valorar en qué medida piensa que acierta o no cuando hace experimentos controlados. Es la manera de poder calcular pues su tasa de acierto, su tasa de error, a base de tener experimentos donde sabe a priori cuál es el resultado correcto. Si no realiza esto, pues realmente no sabe empíricamente en qué medida se puede o no equivocar. El problema es que, como se considera que la teoría de la identificación de la huella dactilar es correcta y está aceptada pacíficamente por todos y por tanto no se cuestiona, pues esos estudios empíricos de los que hablo muchas veces no existen. Vamos a hacer un paréntesis. Estos estudios entonces lo que harían sería tratar de medir la fiabilidad del perito al realizar un cotejo, es decir, si un perito hace 100, 1000, 10.000 cotejos, Sí. ¿cuántas veces, diríamos, dada la evidencia que se le proporciona, va a cometer un error? Efectivamente. Diríamos, puesto que el experimento consistiría en generar, me imagino, la huella de modo artificial, sabiendo cuál es su auténtico origen, quién es el auténtico dueño de esa huella. Sí. Esto no se le dice al perito, el perito tiene que enfrentarse a ella y a ciegas determinar si es o no la huella del... Eso es. Y esto nos permitiría calcular su fiabilidad, su tasa de error. Así sería. Y entonces, en realidad, si nos planteamos esas probabilidades condicionales experimentales, pues evidentemente tenemos que calcular la probabilidad de que el resultado sea positivo o sea negativo en función, dado que conocemos previamente si estamos comparando huellas que proceden del mismo origen o huellas de origen distintos. Uh-huh. Y eso es lo que puede el perito evaluar con sus experimentos, etcétera, en sus laboratorios. Es decir, el perito podría proporcionarle al juez, como quien dice, su propia tasa de error. Exactamente. Y el juez debiera valorar esa tasa de error. Lo que pasa es que el contexto que tiene esa información que el perito da al juez es específico de un experimento donde, ya digo, todo esto está controlado y la información sobre el origen de las huellas que se manejan en el experimento siempre se conoce totalmente. No hay ninguna duda en ese sentido. Si no, realmente el experimento no podría utilizarse para valorar nada. Eso no es un caso real. En un caso real, el perito se enfrenta a una huella que se recoge en la inspección ocular y tiene que compararla con un sospechoso y nadie sabe realmente, podemos decir, cuál es la verdad del asunto, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, posiblemente salvo el criminal y la víctima sí vive, ¿no? Entonces, realmente al final, pues estamos hablando de dos probabilidades condicionales que tienen el orden de los sucesos que se contemplan con el orden cambiado. Esto se suele llamar en la literatura convencional sobre esta materia en estadística, pues falacia de transposición del condicional, si se utiliza en un vocabulario técnico, o más comúnmente falacia del fiscal. Claro, descubrir esto, pues no es nada complicado si se sabe
algo de teoría de la probabilidad, sus leyes fundamentales, los principales corolarios, diríamos, de esas leyes fundamentales, y con esa formación que se puede incluso adquirir en bachiller superior, tal como está el sistema educativo nacional actual, pues podría entenderse bien el argumento. El problema es que la estadística siempre cuesta bastante aprenderla en condiciones. Y para eso nosotros hemos organizado nuestro pequeño curso que pretende darle a todo el mundo los rudimentos que son necesarios para interpretarlo. Efectivamente, o sea que para que alguien descubra dónde está, podemos decir, el problema matemático de lo que estamos hablando, no hace falta una gran formación, no hace falta estudiar ciencias, basta tener un mínimo de formación en los fundamentos de la teoría de la probabilidad. Pero déjame recapitular entonces la revolución criminalística que, digamos, se ha producido ya en el ámbito anglosajón, pero que en países como el nuestro todavía no ha llegado a realizarse. Es decir, lo que aquí estás proponiendo es que los informes periciales no debieran ser informes categóricos como hasta ahora, en los que el perito dice esta huella corresponde con la del sujeto acusado, sí, no, o me abstengo, sino que de alguna manera el perito debiera entregarle al juez algún tipo de indicios sobre la fiabilidad de sus conclusiones y el juez debiera valorarlo. Y para hacer esta calibración, el perito debiera servirse de la probabilidad y debiera plantear... Bueno, más que la probabilidad, que es lo que toda la vida se ha creído, que el perito lo que informa al juez más que hablar en términos categóricos, podemos decir si es fácil entender, bueno, pues si la ciencia no, o en ese campo de la ciencia no se puede llegar a afirmaciones categóricas porque efectivamente hay que tener en cuenta la posibilidad de error, etcétera, 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 acudamos a la probabilidad y de esa manera, pues en la misma línea podemos pronunciarnos sobre las hipótesis del fiscal y de la defensa, dado que hemos conocido el resultado de un cotejo, y con eso hemos resuelto el problema. Pues no, seguimos en la misma falacia. O sea, el problema no consiste en hablar de probabilidades, sino en encontrar la lógica que hay detrás de un cotejo criminalístico. Y el que dio la clave históricamente en cómo entender bien la valoración estadística de un cotejo es el filósofo de la ciencia Ian Hacking, año 1965. Es una cita expresa de este filósofo donde describe la ley de verosimilitud. Otros autores, por decir más contemporáneos a nosotros, suelen hacer esa referencia histórica, como la primera vez que alguien formula de una manera matemáticamente bien expresada esa ley. Hoy día se conoce esa forma de interpretar el resultado de un cotejo como relación de verosimilitudes. En términos más coloquiales entre peritos y tal, pues hablamos de LRs. Exacto. Que sería el acrónimo inglés. Exactamente. En el ámbito del ADN, desde que nace la prueba de ADN moderna, concretamente en Inglaterra, desde el principio se intentó encontrar esa valoración estadística para los cotejos de ADN. Debido a las singularidades de la prueba de ADN, pues pudo utilizarse desde el principio, aunque no sin polémica dentro de ese campo de investigadores. O sea, tardó el tiempo correspondiente para llegar a esa solución. Pero fueron los primeros, y por eso podemos decir que el nuevo paradigma que se propone para todas las demás ramas de la criminalística que tengan que hacer cotejos, digamos, la proa de ese nuevo paradigma ha sido la prueba de ADN. Y una vez que ya dentro de ese campo de criminalística esta forma de expresar las conclusiones se ha desarrollado grandemente porque tiene mucha casuística especial, poco a poco va llegando a las demás ramas de la criminalística. No cabe duda que eso es una revolución y un cambio muy grande de mentalidad, pero la relación de verosimilitud cuesta un poco más entenderla. No la vamos a explicar ahora. No se crean ustedes que con este programa vamos a abordar un tema así. Haremos un segundo programa en el que vamos a explicar este concepto y vamos a intentar también hacer ver de qué modo en nuestro curso damos los pasos para poder llegar a entenderlo y ponerlo en práctica. Quedémonos entonces con que tenemos una revolución estadística en marcha, con que hay una posibilidad real de formular de otro modo los informes periciales científicos y poner ante nuestros jueces los instrumentos para que evalúen su fiabilidad. Y, en fin, solo nos queda agradecerte, José Juan, agradecerle al coronel Lucena que haya estado hoy con nosotros para introducir estos fundamentos y emplazar a nuestros oyentes a que nos sigan en este segundo programa en el que vamos a profundizar en ellos. Muchas gracias. De nada, a ti.